Bienvenidas y bienvenidos a su audiovisual con las hormiguitas transformadoras, presentado por la maestranda Santa Carilis Reyes Alcántara, la maestranda Marilady María Ángeles López, la maestranda Yanelis Gabrielina Adames, la maestranda Luz del Carmen Gómez, la maestranda Deyanira de León Almanzar, la maestranda Lourdes Jiménez Mejía, la maestranda Raquel Rodríguez Rosario. Buenos días, mi nombre es Yanelia Adames y le estaré hablando sobre la teoría constructivista de Piaget. Piaget es uno de los máximos representantes del desarrollo cognitivo que existen en la actualidad. Él ha influido en el progresivo estudio de las lenguas madurativas del desarrollo. Esta teoría presume que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, que necesita inteligencia para poseer un lenguaje. Sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separados, ya que para Piaget el desarrollo de la inteligencia se inicia en el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño aprende a hablar a medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto deseado, es decir, el pensamiento que posibilita el lenguaje, lo que significa que el ser humano al nacer no posee lenguaje, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. Con ustedes, Deyanira de León, le voy a estar compartiendo sobre el enfoque psicolingüístico de Piaget. Para este autor, tanto su estudio como sus teorías se basan en la función que tendría el lenguaje en el niño. Piaget distingue claramente la diferencia que existe entre lo que es el lenguaje egocéntrico y el lenguaje socializado. El lenguaje egocéntrico es cuando el niño no le preocupa si lo escuchan o quién lo escucha. Habla por sí mismo y no trata de ponerse en el lugar de otros. Se caracteriza por la repetición tanto de sílabas como de palabras, que aunque no conoce su sentido, para él es un placer simplemente poder comunicarse. El monólogo, que es cuando el niño habla por sí solo, o sea, es como si pensara en voz alta. Lo hace sin dirigirse a nadie en especial, por lo que carece de función social. También tenemos lo que es el monólogo colectivo, que es cuando el niño se dirige a otros, pero sin preocuparse si estas personas lo escuchan o comprenden realmente lo que él le está diciendo. El lenguaje socializado lo clasifican en información adaptada, donde el niño busca al interlocutor para compartir algo que le puede interesar. Esta persona no es elegida al azar, por lo que si no comprende, el niño insistirá hasta lograrlo. La crítica o burla son las observaciones sobre las acciones o conductas de los demás con el fin de potenciar su propio yo y denigrar al otro. Las órdenes, ruegos y amenazas. El lenguaje infantil tiene ante todo un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual representado en la información adaptada es mínimo y el resto del lenguaje socializado se incluye en esta categoría. Se incluyen los ruegos al ser atendidos como preguntas indirectas. Preguntas. La mayoría de las preguntas que formula el niño esperan respuesta, por lo que se puede considerar dentro del lenguaje socializado. Respuestas son las contestaciones dadas a las preguntas propiamente dichas y ordenadas. Para Piaget, el desarrollo de los esquemas es sinónimo de inteligencia, elemento fundamental para que los seres humanos se adapten al medio y puedan sobrevivir. Es decir, los niños desde que nacen construyen y acumulan esquemas como consecuencia de la exploración activa.
que llevan a cabo dentro del ambiente en el que viven y donde a medida que interactúan con él, intentan adaptar los esquemas existentes. La teoría del desarrollo cognitivo. Según Piaget, establece 4 etapas por las que atraviesa el ser humano desde su nacimiento hasta la adultez. Piaget, en su etapa sensorio-motora, que comienza de 0 a 2 años, dice que el aprendizaje mediante los sentidos y la interacción con los objetos. El infante aprecia lo que puede ver, oler, oír y tocar. También comprende las relaciones simples, por ejemplo, al sentarlo en una silla de comer, sabe que será alimentado. En la etapa preoperacional de 2 a 7 años se lleva a cabo el desarrollo de las funciones simbólicas, el lenguaje oral y posteriormente el escrito. En esta etapa se destaca lo que es el egocentrismo del niño y le resulta muy difícil considerar el punto de vista de otra persona. La etapa operaciones concretas, que comienzan de 7 a 11 años, ya que es posible la ejecución de operaciones mentales simples como la reversibilidad, entendiendo que el objeto sigue siendo el mismo a pesar de su transformación física. Por ejemplo, un puñado de arcilla sigue siendo arcilla, aunque se convierte en un jarrón. En las operaciones formales, que comienzan desde los 11 años hasta la adultez, se desarrolla el pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo, es decir, que comienza a tener interés por los temas sociales, que emprende la búsqueda de su identidad. Piaget clasifica esta etapa y que cada una debe tener una secuencia lógica para desarrollar lo que es el proceso del lenguaje. Ventajas e inconvenientes. La teoría cognitiva tiene sus ventajas y desventajas, como el resto de teorías. En esta en concreto, las desventajas están condicionadas con las ventajas, que son, entre otras, la exactitud con la que se han llevado a cabo las observaciones de Piaget al realizar sus estudios con sus propios hijos. Piaget pudo descubrir fenómenos que podrían haber pasado inadvertidos si lo hubiera realizado alguien no conocido por los niños. Otra ventaja de haber llevado a cabo sus investigaciones con sus hijos es que pudo decidir si el fracaso en las tareas planteadas se debía a la falta de interés, a la fatiga o a la incapacidad real. Los estudios se llevaron a cabo durante un largo periodo de tiempo, algo que es muy raro de poder hacer al realizar una investigación. Por otro lado, algunas de las desventajas de estas teorías son: al basar sus conclusiones sobre únicamente 3 niños, es muy difícil generalizar a todos los niños los resultados obtenidos. Piaget y su esposa eran investigadores, pero ante todo eran padres, y no debemos olvidar que en ciertas ocasiones los padres no somos del todo objetivos en el rendimiento de nuestros propios hijos. Conclusión: la teoría cognitiva completa la información aportada por la teoría innatista, en el sentido de que demuestra que el conjunto a la competencia lingüística también es necesario una competencia cognitiva para adquirir y desarrollar el lenguaje. Hay que señalar también que la visión cognitiva del lenguaje y la relación entre el lenguaje y el pensamiento fue señalado también por el psicólogo ruso Levi Vygotsky, aunque la entiende de forma opuesta como lo hace Piaget. No obstante, los planteamientos de Vygotsky están más relacionados con la teoría interaccionista.